Sociedad Colimense de Medicina de Emergencias, capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. The IFEM Academy is a global initiative by the International Federation for Emergency Medicine. It unifies IFEM's diverse educational activities into a learning mission that supports advocacy for IFEM's vision. This e-learning platform will include courses, webinars, and digital content, co-created with expert global partners, available in multilingual formats. Hello, my name is Dr. Saleh Faris Al Ali. I'm the president of the International Federation for Emergency Medicine. We would like to bring you information on the IFEM Academy, an exciting development for educating professionals working in emergency care all over the world. Hello, my name is Dr. Fionn Davis, and I'm a past president of the International Federation for Emergency Medicine. I am passionate about education. The IFEM Academy project connects the best of the world's emergency medicine e-learning resources and the best teachers to the staff in hospitals in all corners of the world, filling a big gap for those in greatest need. State-of-the-art, bite-sized learning will underpin more formal webinars and in-person courses. Hello, I'm Dr. Pauline Convocar, the President of the Asian Society for Emergency Medicine and the President-elect of the International Federation for Emergency Medicine. As a faculty member and mentor to emerging leaders, I have witnessed how access to knowledge changes not just clinicians but entire systems. The IFEM Academy brings world-class education to every corner of the globe, ensuring that even in low and middle-income countries, excellence in emergency medicine is achievable. When we invest in the academy, we invest in people. We nurture the next generation of emergency physicians. We sustain growth, and we move together toward equitable quality emergency care for all. Together, let's make learning truly global with the IFEM Academy. Hey everyone, I'm Dr. Priska Kizito from Uganda. I've spent much of my time helping build emergency care systems and training programs across our country. And I realized that across Africa, many providers that are dedicated to emergency care strain in terms of learning and access to structured, quality, ongoing training. And this is why the IFEM Academy really excites me. It will help connect us in terms of collaboration, enable us to link up to better resources and even collaborate in terms of teaching. This will enable everyone everywhere to access the available resources and empower all clinicians in emergency care across the world. Thank you. Hello, I'm Dr. Martin Torraco, an emergency medicine consultant from Argentina. In many parts of Latin America, getting consistent, high-quality training in emergency medicine can be quite a challenge, especially in low-resource or remote areas like smaller towns, rural communities, or regions with harsh climates. That's why the IFEM Academy is such a brilliant initiative. It brings together trusted, evidence-based learning from around the world and makes it easily accessible to clinicians wherever they are. I really believe this will help strengthen our specialty, support professional growth, and ultimately improve the care we can deliver. IFEM's vision is to provide the emergency medicine go-to resource, which gives equitable access to the world's emergency physicians, nurses, and paramedics. We would value your support.
Ciudad de México. Buenas noches a todos y todas, bienvenidos a esta sucesión mensual de enfermería de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio virtual y sobre todo correspondiente a nuestro comité. A nombre del doctor Gustavo López Orozco y el maestro Emanuel Puc, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión académica. Y bueno, les saluda a su servidor, el licenciado Ángel Quintal Valdés, especialista en terapia intensiva, y el día de hoy vamos a retomar una charla importante correspondiente con un excelente invitado con una gran trayectoria y un gran ímpetu profesional. Nos acompaña el día de hoy un experto en las urgencias pediátricas, el enfermero especialista Marlon López Fuentes. Bienvenido, doctor. Y bueno, antes de iniciar con la sesión, me permito leer parte de su semblanza académica profesional, quien efectivamente se distingue por una trayectoria impresionante, ¿verdad? El licenciado Marlon es especialista en cuidados intensivos, es especialista también en el área de administración y gestión de los servicios de enfermería, cuenta con una maestría ante la misma y sobre todo también en un doctorado en ciencias de la investigación, de la educación y sobre todo también que tiene una formación en diplomado en urgencias pediátricas en el paciente crítico. Doctor Marlon, bienvenido a esta sucesión enfermería, por supuesto, con el tema de traumatismo craneoencefálico en urgencias pediátricas, con el tema No todo es un juego, que verdaderamente tenemos un reto muy importante con este grupo etario y que por supuesto también la sobrevivencia y la mortalidad aumenta con el paso de los minutos y la toma de decisiones en enfermería es verdaderamente impactante. Bienvenido, doctor. Cedemos en estos momentos los micrófonos para que pueda darnos esta charla exponencial de verdadera importancia. Muy bien, muchísimas gracias. Saludo a todos. Lo más importante dentro de los cuidados pediátricos no es simplemente desde la terapia intensiva, ¿no? O sea, que seamos especialistas nosotros en terapia intensiva, no necesariamente tenemos que aplicar los cuidados solamente en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, no hablando desde pediatría. Yo tengo alta formación en cuidados intensivos pediátricos, pero a lo largo de la trayectoria que he tenido me he dado cuenta que todo comienza desde urgencias. Si no se aborda, por ejemplo, un paciente neurocrítico bien desde las áreas de urgencias, generalmente no hay un buen abordaje o un buen desenlace de la enfermedad dentro de la terapia intensiva. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a conocer el abordaje desde las áreas de urgencias y empezar los cuidados neurocríticos y sobre todo los cuidados especializados desde estas áreas que son pues vitales para los hospitales, ¿no? El tema a tratar hoy es el traumatismo craneoencefálico, urgencias, pediatría y pues obviamente no todo es un juego, ¿no? Que tenemos que nosotros desarrollar y planificar bien los cuidados, aunque son estandarizados, pero tiene algunas especificaciones para los pacientes pediátricos, ¿sale? A lo largo de la ponencia vamos a ir revisando cómo vamos a ir actuando específicamente nosotros como especialistas. Siempre, cuando hago mis ponencias me gusta recordar y me gusta siempre hacerlo extensivo a todos los lugares donde nosotros somos enfermeros especialistas, donde nosotros somos con la profesionalización y todo lo demás que hemos estado experimentando en México, que nosotros tenemos que planificar bien nuestros cuidados y siempre tenemos que poner las 5 o 6 etapas de lo que vamos a valorar, porque no solamente es NANDA, NIC, NOC, sino la nomenclatura internacional ahora nos dice que tiene que ser NANDA, NIC, NOC, NIC. Tenemos que evaluar los resultados una vez terminados el proceso para ver a dónde nos regresamos y para ver a dónde vamos si el objetivo esperado no se cumple, tendremos que regresarnos a qué parte del proceso para que nosotros podamos llevar y tener obviamente resultados esperados, ¿no? Entonces, me gusta siempre recordar que el proceso de enfermería va primero de la valoración, después el diagnóstico de enfermería, evaluación, la implementación de las acciones, que sería el NIC, y la planificación. Y yo creo que sería muy bueno modificar el proceso para ponerle reevaluación, ¿no?
que es bastante importante porque no solamente terminamos el proceso cuando inicia el otro turno o cuando entra el otro turno, sino que es un proceso donde se lleva una parte secuencial donde nosotros tendríamos que reevaluar, ¿no? Entonces, el proceso de los cuidados neurocríticos, bien, sí, son 72 horas. Entonces, pero en esas 72 horas, pues sabemos muchos turnos de enfermería donde tenemos que hacer secuenciales. Entonces, cada proceso de enfermería no compete a las acciones de que solo un profesional lo haga, sino que el éxito de estos pacientes se deriva del trabajo colaborativo, ¿no? Primero, nos dice que los estándares siempre tienen que ser muy, muy establecidos. ¿Por qué? Porque si todos trabajamos bajo un estándar, nosotros podemos planificar los procedimientos, ¿sí? Hablando desde el área administrativa, donde actualmente estoy desarrollándome, estandarizar los procesos de enfermería, estandarizar los procedimientos es un factor muy, muy importante, ¿sí? Porque no podemos ser excelente operativos si no tenemos unos buenos procesos, y esos procesos lamentablemente se tienen que evaluar para ver a la parte administrativa que nosotros estamos llevando, ver cómo vamos a nosotros a estandarizar nuevos procedimientos o modificar los procesos para que se hagan estas actitudes, ¿no? Después, pues obviamente las actitudes del personal de enfermería. Actualmente tenemos mucha resistencia, entonces pues tenemos que tener esa actitud para nosotros ponerlo. Obviamente la experiencia, donde nos dan las pautas, donde pues obviamente sí, o sea, cuando tú estás viendo que no está funcionando un proceso, aunque esté escrito, pero tú a tu experiencia sabes que mejor por otro camino es lo ideal para estos tipos de pacientes, pues obviamente la experiencia te va a llevar. Pero efectivamente el conocimiento es el que da la experiencia. Si no tienes experiencia o que tengas mucho, no tienes fundamento de lo que estés haciendo, solo tiendes a cometer iatrogenias. Entonces va muy importante el conocimiento de la experiencia. ¿Sí? Sí, siempre recuerdo también que las fases de la enfermería basada en evidencia, nosotros no vamos a actuar, o por lo menos los profesionales de enfermería hoy día, 2026, no actuamos con lo que creemos o con lo que nosotros estamos basados en la práctica, ¿no? En el sentido empírico. Nosotros tenemos que tener una actuación científica, una actuación basada en evidencia, que esto compete a varias dimensiones. El proceso de atención de enfermería no solo se basa en el NACNA-NICNO, que actualmente en México las necesidades nos han llevado a consultar diferentes estrategias de investigativas, donde no solamente se consultan estos libros que están muy estandarizados los cuidados. Entonces, para nosotros proporcionar como especialistas, tenemos que buscar diferentes bibliografías para poder atender individual a un paciente. Entonces la enfermería basada en evidencia precisamente nos habla de esto, ¿no? Que haces una formulación de preguntas clínicas de las respuestas humanas que está teniendo nuestro paciente. Después hacemos una búsqueda bibliográfica, ya sea rápida o consultiva. Generalmente es una consulta de consulta. Después una lectura crítica de lo que estamos nosotros implementando y que realmente funcione para nuestro paciente. Lo implementamos como parte del proceso, no solamente del NANDA-NICNOC, sino que implementamos diferentes acciones y obviamente la evaluamos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una respuesta pues favorable para nuestro paciente. Sí, entonces la enfermería basada en evidencia no solo es saber más acerca del paciente, sino individualizar los cuidados para que nuestras respuestas humanas funcionen y nosotros hacer unas intervenciones pues obviamente específicas, ¿no? Hablamos de cuidados estandarizados y hablamos de cuidados específicos. Hay procesos específicos, por ejemplo, la medición de la presión intracraneal, donde vamos nosotros a monitorear la vaina del nervio óptico, diferentes acciones que son específicas para el neurocrítico, pero también hablamos de procesos estandarizados, que es por ejemplo la aspiración de secreciones debería ser igual en todas las partes de México, que lamentablemente pues todavía no lo llegamos, pero pues esperemos que poco a poquito nosotros podamos llevar a esta estandarización de ciertos cuidados que son estándares para todos los pacientes. Sí. La enfermedad basada en evidencia actualmente nosotros estamos consultando. En México contamos con guías de práctica clínica, no solo para médicos, sino también para enfermería, donde estamos aprendiendo a hacer investigación y nosotros estamos recomendando, haciendo investigaciones que nos ayudan a nosotros a fortalecer la práctica clínica, ¿sí?
Siempre me gusta mencionarlo para que todos los enfermeros que consulten estos congresos, estos asociaciones, generalmente, pues esto es capacitación continua, ¿no? De temas que obviamente te interesan. Entonces, para que no se queden solamente con Andanigno, cuando tengamos que hacer un proceso, realmente lo hagamos conscientes para que obviamente tengamos un resultado favorable, ¿no? Que no solo sea práctica. Y actualmente creo que el 82% de los registros clínicos de enfermería no nos funcionan para casos médicos legales. Entonces, eso es lo que estamos viendo en la parte administrativa, que los procesos, o por ejemplo, que nos exigen hacer un proceso de atención de enfermería, pero lo hacemos por cumplir, no por realmente evaluar y estandarizar el proceso del cuidado. Entonces, pues, porque al final sí, tienes razón. Por ejemplo, muchos compañeros me han mencionado que pues en Andanigno pues está muy estandarizado, que realmente el proceso no va con todos los pacientes. Pero entonces yo les explico que hay otros recursos, por ejemplo, basada en evidencia, basada en guías de práctica clínica, donde nosotros buscamos la historia natural de la enfermedad, por ejemplo, intervenciones de enfermería al adulto con infarto agudo al miocardio, y ahí vienen estas nomenclaturas que me gusta mencionarlas para que se entienda un poquito de cómo van a consultarlo, porque a veces lo consultan y no tienen herramientas para comprenderlo. Tenemos 3 dimensiones: la evidencia, la recomendación y el punto de buena práctica, ¿sí? La evidencia es obviamente una recopilación de bibliografía donde nos dice científicamente, o donde está avalado por ciertos autores, que dice que la evidencia científica, no sé, de infarto agudo al miocardio o de paciente neurocrítico es tal definición. La recomendación es que lo que recomienda obviamente el gobierno federal o la Secretaría de Salud, que implementes a esos pacientes, y el punto de buena práctica es cosas que ya se plantearon, ya se utilizan con los pacientes y están en constante evaluación. Sí, entonces vamos a encontrar estas 3 partes. En la guía vas a ver la evidencia, que igual eso es como la parte teórica, la fundamentación teórica. La recomendación es lo que tú pudieras hacer con el paciente y qué te recomienda para que funcione con ese paciente, derivado de la evidencia. Y el punto de buena práctica, lo que ya se está haciendo con los pacientes, y tú puedes seguir haciéndolo para que tenga un desarrollo, pues obviamente pues bueno, ¿no? Para estos tipos de pacientes. Vamos a entrar ya al tema. Voy a ver. Me pasé aquí. Vamos a definir primero qué es el traumatismo craneoencefálico, ¿no? Hay muchas definiciones, y actualmente en México se está utilizando la que salió en un volumen de una actualización del diagnóstico y tratamiento de traumatismo craneoencefálico de abril del 2020. Desde el 2020 llevamos esta definición porque se ha modificado. Al final es la misma definición, solo se ha modificado, se han agregado ciertas cosas donde nos pueden complementar la definición. Pero lo he estado revisando y la verdad es que pues al final es la misma definición, pero esta es la más actual, ¿sí? Dice que el traumatismo craneoencefálico es una alteración física o funcional del contenido craneal o del cerebro causado por una fuerza externa, pudiendo conllevar esto alteraciones y habilidades cognitivas, físicas o emocionales de la persona. Aquí estamos hablando ya de un proceso biopsicosocial, ¿no? Donde un traumatismo craneoencefálico depende de la región que esté pues el golpe, o de donde se da la región del traumatismo, nosotros vamos a tener alteraciones físicas o funcionales de este contenido. Y no solamente lo llevamos a la parte física, sino también física, por ejemplo, que nosotros vemos con que haya alguna discontinuidad del hueso craneal, sino alteraciones cognitivas, o sea que al final tenga alguna alteración cognitiva o emocional, porque generalmente en el área hospitalaria no tomamos muy en cuenta las emociones de los pacientes con tengan algún traumatismo. Nosotros pensamos que todo es delirium o que todo, pues obviamente va con desarrollo de la enfermedad, pero no. Sí, entonces vamos a tener esta definición biopsicosocial donde altera toda, pues obviamente toda la conducta y todo el procesamiento de estos pacientes. Sí. Definamos el paciente neurocrítico. La otra definición es qué es el paciente, ¿no? ¿Qué es el neurocrítico? Y ahora vamos a hacer qué es el paciente neurocrítico. Aquellos pacientes que sufren accidente cerebrovascular de formas isquémicas, hemorrágicas o traumáticas. El traumatismo craneoencefálico
También existe una definición que es HSA, que es hemorragia subaracnoidea, HC, que es hemorragia cerebral, pacientes con pendientes de cirugía, pero que conservan su estado de salud y necesitan cuidados críticos, pacientes con tumores intra o extracerebrales o posoperados que requieran cuidados neurocríticos, ¿sí? Entonces, no solamente cuando hablamos de TCE vamos a nosotros hablar o vamos a explicar qué es que vamos a utilizar, que es el cuidado estandarizado que hablábamos hace un momento. El cuidado estandarizado, el proceso estandarizado es el paciente neurocrítico, se llaman cuidados neurocríticos. El paciente con traumatismo es uno de los pacientes que entran a esta estandarización de cuidado, ¿sí? Entonces, siempre me gusta mencionarlo porque la definición del traumatismo es una. ¿Cuál es la definición del traumatismo? Ya lo vimos, que es pacientes que tienen deficiencia física, emocional y pues cognitiva, ¿no? Y ahora vamos a irnos a la dimensión que nos interesa a nosotros, que es el cuidado neurocrítico. El paciente neurocrítico es todas las afecciones que tengan que ver con el cerebro, que nosotros podamos ayudarlos y que requieran obviamente cuidados críticos. Cuidados críticos, ya lo mencionaba al principio, que no solamente se dan en la unidad de terapia intensiva, que también se dan en urgencias pediatría, en urgencias adultos, en medicina interna, en pediatría, porque lamentablemente en los hospitales actualmente la ocupación hospitalaria, la ocupación de camas sensibles, que si bien la terapia intensiva no son camas sensibles, pero sí son camas ocupadas. Entonces, generalmente pues no tenemos la capacidad suficiente para atender a esos pacientes y se van a hospitalización regular. Entonces, hasta en hospital se dan los cuidados neurocríticos, ¿sí? Y retomando este paciente neurocrítico, las enfermedades cerebrovasculares, aunque por ejemplo derivado de, ahorita vamos a explicar un poquito qué es la dimensión y hasta dónde causa el traumatismo craneoencefálico, pero estas son algunas de las enfermedades que pueden causar, que se pueden derivar del trauma de cráneo. Enfermedad especializada, es importante mencionarlo, súper importante, porque son los cuidados de enfermería de este tipo de pacientes que requieren un tipo de especialización, tanto teórica como práctica, porque no solo que esto se logra obviamente a través de los años de forma asistencial, pero también con estudios donde nosotros podamos avalar que nosotros tenemos el conocimiento para cuidar a esos pacientes, porque si un paciente llega a MS, por ejemplo, a muerte cerebral, por falta de cuidado, que ahorita vamos a hablar un poquito de estadísticas, que generalmente son causadas por iatrogenias o la falta de conocimiento que nosotros podamos llevar en la práctica, que pues obviamente que los pacientes tienen un desenlace malo, ¿no? El conjunto de conocimientos teóricos comprende en primer lugar una serie de conceptos generales aplicables en tipo de pacientes críticos. Uno de los más específicos son los que desarrollamos en nuestro trabajo, ¿sí? Las dimensiones es cuidados generales al ingreso, monitorización específica, respiratoria, hemodinámica, neurológica, traslado de pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, ¿sí? Cuando tuve la oportunidad de trabajar en Alemania, me di cuenta que había diferentes, obviamente procesos, pero también había diferentes dimensiones del cuidado, donde los cuidados generales al ingreso son protocolarios, son generales, o sea, dan un protocolo específico de ingreso y derivado de ese protocolo de ingreso, derivado de la valoración, pues ahí lo hacen cefalocaudal. Nosotros en México, en enfermería especializada, dentro de una investigación que yo tuve, que tuve la oportunidad de hacer, que se llama valoración por órganos y sistemas en el paciente en estado grave en urgencias. Nosotros nos podemos dar y podemos individualizar los cuidados, siendo bien que, por ejemplo, los cuidados, el proceso de atención de enfermería nos habla de patrones funcionales, pero en el paciente crítico es sumamente importante valorar por órganos y sistemas, ya que nos vamos a dar cuenta realmente qué órgano o qué respuesta humana nos está afectando y así poder estandarizar el cuidado. Y nosotros del cuidado estandarizado, que decide eso, que necesito, se está teniendo sincronías con el ventilador, pues obviamente que es el respiratorio. Ya valoras todo lo respiratorio, valoras la asometría, o sea, valoras todas las dimensiones del estado respiratorio. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que el que está comprometido en este momento es el respiratorio, ¿no? Entonces, pues, tú te enfocas específicamente en el respiratorio y evalúas todas las dimensiones que haya con este cuidado.
¿sí? Desde el punto de vista biomecánico, dice que el TCE suceden cuando se aplica una fuerza sobre el cuerpo animado. Este se deforma y acelera de forma indirectamente proporcional al área de contacto y la energía aplicada, condicionamiento de una serie de respuestas mecánicas y fisiológicas, ¿sí? El mecanismo de impacto y sus fenómenos de contacto asociados, contusiones cerebrales, fracturas y demás. Si se añaden los fenómenos de aceleración y desaceleración, esto hablamos un poquito de física, y los movimientos cráneos-cervicales van a asegurar una serie bien definida de las lesiones. O que si nosotros, en el momento que llegan a urgencias, los pacientes, entonces sabemos el mecanismo de impacto y su fenómeno, podemos determinar realmente dónde podemos empezar, ¿sí? Para la valoración. Por ejemplo, si nosotros sabemos que hubo un choque de un impacto de un carro con carro, entonces generalmente hablamos de síndrome del latigazo, ¿no? Donde llevaba cinturón, donde no llevaba cinturón. Entonces ese procedimiento de aceleración y desaceleración puede nosotros tener un amplio margen de nosotros podemos hacer el diagnóstico, ¿sí? Por descarte demográfico, dentro de los estudios regulares dice que las cifras reales son difíciles de conocer, obviamente porque no tenemos la cultura de investigación, pero oscilan alrededor de 200 urgencias atendidas por cada 1,000 habitantes al año. De estos, el 90% de los pacientes van a precisar atención médica de ingresos hospitalarios. Alrededor de 10 personas por 100,000 habitantes al año fallecen a consecuencia de traumatismo craneoencefálico, ¿sí? Pues es bastante preocupante que la cifra de 200 urgencias por cada 1,000 habitantes, pues está hablando que realmente llegan a ocasionar pues muchas muertes anualmente. Dice que los traumatismos craneoencefálicos llegan a ocasionar el 1% de todas las muertes, ¿sí? Son la causa del 25% de muertes por traumatismo y el 50% por muertes ocasionadas por accidentes de tráfico. Pues obviamente sabemos, sí, que son ocasionadas por accidentes de tráfico, pero el otro 25% no se está contemplando, que esto sería pues en pediatría alguna de las cosas que nos llegan a pensar de que por qué se están muriendo los pacientes neurocríticos, ¿sí? Vamos a definir un poquito para que entendamos después cómo vamos nosotros a actuar. Las lesiones por traumatismo craneoencefálico se derivan de dos específicas, ¿no? De las primarias y secundarias. Las primarias son inmediatas y definidas, donde se hacen un subtipo por dos, ¿no? Por contacto, que es lo que hablábamos ahorita acerca de las dimensiones biomecánicas, ¿no? Dice que por contacto se derivan las contusiones simples, las fracturas de cráneo, las hematomas epidurales, las contusiones cerebrales, la laceración cerebral, hemorragia aracnoidea, hemorragia subdural y hemorragia intravertebral. Y por aceleración, pues son casi las mismas, pero agregadas, pues por ejemplo el daño accional traumático, que ya hablamos más de columna cervical. Sí, y las secundarias, que son las complicaciones. Las primarias son como el diagnóstico médico. Por ejemplo, el diagnóstico médico va a ser fractura de cráneo, ¿no? Pero ya las secundarias, las complicaciones del mismo traumatismo, nos van a dar como consecuencia el edema cerebral, las vasculares, encefalopatía hipoxémica, el infarto de territorios limítrofes, infartos de compresión arterial, la hipertensión endocraneana, que son herniación, lesión de Carban o hemorragias de Duret, ¿no? Y pues obviamente en consecuencias más graves es el shock neurogénico, hemoaspiración, infecciones, malnutrición, epilepsia postraumática, edema pulmonar neurogénico y trombosis de semos venosos de la dura madre, ¿no? Y obviamente que la nomenclatura que nos dice abajo es C y G. Uno es el golpe contra el golpe, el contragolpe y el golpe intermedio. ¿Sí? Entonces, recapitulando un poquito, son dos dimensiones, las primarias, que son definidas por un común diagnóstico médico, por contacto y por aceleración, que son obviamente las enfermedades que te causan eso, la contusión simple, las fracturas de cráneo, hematomas subdurales, intraverticulares y demás, y las secundarias, que serían las complicaciones, que serían todos los que nosotros nos llevamos en la terapia intensiva y en las urgencias pediátricas, donde pues tratamos de solucionar o tratamos de prevenir que no se compliquen para que no caigan a estas cosas los pacientes.
De los pacientes que han sufrido graves traumatismos, dice que antes de llegar al hospital, 2/3 partes es causa de lesiones múltiples recibidas, hasta un 2% por lesiones a nivel cervical. Entonces, la inmovilización, si el paramédico en el área, que ya tienen ellos estandarizados, pero generalmente si el paciente llega al área de urgencias, en urgencias pediatría, y el paciente no está inmovilizado de, por ejemplo, de cervicales, pues inmediatamente tenemos que poner inmovilizador, ya sea collarín rígido, collarín blando, depende de la indicación médica, ¿no? Pero dice que pues mueren antes de llegar al hospital. ¿Por qué? Porque haya alguna descerebración o algo que haya pasado en la estancia prehospitalaria, ¿sí? Y dice, una vez que llegan al hospital, los TCE graves mueren un 35% debido a las lesiones primarias, al mero diagnóstico, y un 50% más debido a lesiones expansivas secundarias, y un 8% a causa de complicación extracraneal. Entonces, derivado de pues la verdad es que sí es muy triste, porque si el 35% debido a las lesiones primarias cerebrales sí mueren por el mero diagnóstico, pero un 50% derivado de las lesiones que nosotros causamos a los pacientes por una falta de cuidado o una falta de diagnóstico oportuno, pues entonces sí está muy complicado, ¿sí? Entonces, y el 8% a causa de complicaciones extracraneales, o sea, pues no sabemos por qué. El 8% realmente no se sabe por qué se dio. Dice, la incidencia no es mayor en hombres, obviamente, en una relación 3:1, sobre todo entre los 15 y 25 años. Entonces, pues, ¿por qué? Porque es la edad donde se dan más los traumatismos de moto y de coche y demás. Los objetivos de trauma de cráneo, dice que la lesión cerebral primaria y la lesión cerebral secundaria, que ya lo hablamos hace un momento. ¿Cuáles son los objetivos? Dice que la lesión cerebral secundaria, nosotros vamos a ver y vamos a solucionar lo primero, en primera instancia, la hipoxemia, la hipercapnia, la hipotensión, la elevación de la presión intracraneal, el edema cerebral, la hipertermia y el dolor, que es lo que tuviéramos que tomar muy en cuenta al principio cuando ingrese nuestro paciente al área de urgencias. Hipoxemia, hipercapnia, hipotensión, elevación de la presión intracraneal, edema cerebral, hipotermia y dolor. En la hipotensión, pues es muy importante nosotros estar muy pendiente de la tensión o el estado hemodinámico, porque nos puede bajar, aumentar o disminuir la presión intracraneal, que es pues obviamente lesivo, o si por ejemplo está muy hipertenso y el paciente tiene una hemorragia intravertebral, ventricular, pues entonces vamos a generar también que el paciente pues se desangre, ¿no? Vamos a pasar a los cuidados de enfermería de pacientes de traumatismo de craneoencefálico. Vamos a ir de lo general a lo particular. Dice que las guías de manejo médico ante el traumatismo craneoencefálico severo de las enfermedades basadas en evidencia, en la clase 1 tenemos estudios controlados, en la clase 2 estudios clínicos donde estos datos fueron coleccionados prospectivamente en análisis retrospectivo, observacional, un cohorte, prevalencia y casos y controles, que generalmente en México se investigan muchos casos y controles. En la clase 3 vamos a ver datos recolectados de forma retrospectiva, series clínicas, registros de pacientes de revisión de casos, reporte de casos y opinión de expertos. Siempre me gusta mencionar de mi parte investigativa, para que se vaya formando un poquito de cultura de investigación, donde nosotros vamos a aprender a familiarizarnos con esos términos para que cuando hagamos una consulta nosotros alcancemos a percibir desde qué dimensión estamos nosotros tratando. Obviamente que la clase 1 tiene mayor peso científico que la fase 3. ¿Por qué? Porque son estudios recolectados y son una revisión clínicas de investigadores pasados, pero nosotros tenemos que obviamente concentrarnos en la clase 1. Dentro de los cuidados específicos está la resucitación inicial. Ya vamos a empezar específicamente con pacientes pediátricos. No puedo poner o no puedo hacer una presentación hablando de las específicas. ¿Por qué? Porque pues sería muchísima información, ¿sí? Porque hablamos desde el recién nacido, desde el pediátrico, lactante menor, lactante mayor, todas las edades, todas las partidas, o sea, cómo se comparte el cuidado pediátrico, ¿sí? Pero vamos a hablar un poquito del recién nacido. La TAM
en los cuidados neurocríticos es muy, muy importante. La presión arterial media nos va a determinar muchas cosas y ahorita lo vamos a ir viendo poco a poquito. Dice que la tensión arterial media en un recién nacido tiene que ser 40, de 1 año a 45, de 5 años a 50, y la presión arterial sistólica tiene que estar entre 60 y 100 miligramos de mercurio para que nos dé un resultado de medición intracraneal. La presión intracraneal sea de entre 2 y 15 según la edad respectiva. Pero aquí lo más importante es que nosotros chequemos que según el porcentil que nos dé nuestro médico, que estamos en pediatría, que generalmente nos manejamos con porcentiles, que ellos nos dan, por ejemplo, tiene que estar de estos rangos y no tenemos que pasarnos de estos rangos. Y lo importante es porque la fórmula para la presión intracraneal es tensión arterial media entre presión arterial sistólica y pues obviamente nos da una presión intracraneal, ¿sí? La administración profiláctica de mannitol no es recomendada ya que nos causa hipotensión sostenida y tenemos que cuidar también la hipoxia, la apnea, cianosis, la presión arterial de oxígeno menor a 65, la saturación parcial de oxígeno es menor a 90, pues obviamente deberíamos ser identificada y corregida rápidamente, ya sea con las diferentes etapas de ventilación, ya sea de bajo flujo, de mediano flujo, de alto flujo, que sea ventilación o demás. Depende, tenemos que estar muy, muy pendientes de esto, ¿sí? La hiperventilación inicial no es recomendada solo en casos de herniación cerebral después de corregir la hipotensión o hipoxia. Generalmente, lo que he visto en la práctica clínica, donde el paciente está desaturando y tratan de poner más oxígeno. Entonces yo les digo dentro de la dirección de estos eventos, donde les digo, hay que ver primero cómo está la presión arterial. ¿Por qué? Porque no necesariamente que esté desaturando es específicamente por daño ventilatorio. Muchas veces es por la baja perfusión que estamos nosotros visualizando del paciente. Entonces primero hay que validar todos los signos y después de todos esos signos hacer nuestro diagnóstico, ¿sí? Entonces aquí la hipoxia, la apnea, cianosis y demás tiene que ser corregida, pero una vez que ya hayamos evaluado ya hemos valorado los demás signos vitales, ¿sí? Porque pues obviamente la hiperventilación nos va a causar hipercapnia, o sea, son cosas secuenciales que tenemos que tomar muy, muy en cuenta, ¿sí? Y la intubación de Glasgow menor a 9, ¿sí? Aquí también vamos a respetar la escala de coma de Glasgow, aunque es modificada, que pues para pacientes pediátricos, pero siguen manteniendo los mismos valores y las mismas reglas para la intubación, que es Glasgow de menor a 9 o pues 8, ¿no? Dice las indicaciones para el monitoreo de la presión intracraneal, las fontanelas suturas. ¿Cuáles son las indicaciones para el monitoreo intracraneal? No hay otra forma de nosotros darnos cuenta tan específico de la presión intracraneal como un monitoreo invasivo, ¿sí? Hay algunas van a empezar a decir que posee, por ejemplo, la medición de nervio del medio óptico, sí, pero no se está midiendo todo el tiempo, no podemos ver las oscilaciones de lo que está teniendo el paciente a menos de respuestas clínicas, pero la verdad es que tenemos más pacientes, entonces para nosotros estar cuidando específicamente solo un paciente, pues está muy complicado dentro de la actualidad, ¿no? Entonces no hay otra forma de monitorear la presión intracraneal tan específica como la invasiva, que podemos buscar otras opciones para ser un poco menos invasivos, también se puede, pero tenemos que nosotros ver qué es lo que está pasando en nuestro escenario clínico para nosotros poder dar soluciones, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones para monitoreo, ya sea invasivo o no invasivo, de la presión intracraneal? Dice que las fontanelas o suturas abiertas no excluyen a la herniación intracraneal o la hipertensión intracraneal y no niega la utilidad de la vigilancia de la PIC. El Glasgow de 3 a 8 después de la resucitación o reanimación. El TAC de cráneo anormal, el deterioro neurológico, la vigilancia neurológica alterada por sedación o anestesia, la hipertensión intracraneal, mal pronóstico, pues obviamente mayor a 20 miligramos de mercurio en pediatría, y la vigilancia de tratamiento agresivo pues obviamente mejor tratamiento agresivo, pues obviamente mejor pronóstico. Objetivos de la medición de la presión intracraneal: asegurar la adecuada el índice de perfusión cerebral o la presión de perfusión cerebral, que sea entre 2 y 15, que ya lo habíamos mencionado, pues obviamente 2 para recién nacidos y hasta 15 para el término de la edad pediátrica, ¿no?
pues entre 2 y 15 y es 20 para adultos. Entonces ustedes tienen que valorar, por ejemplo, si llegan, no te saben los valores específicos para tu edad, para la edad que está el niño. Por ejemplo, si llega un lactante mayor de, por ejemplo, 5 años, tú sabes que tienen que estar entre, pues obviamente que entre 10, 12 hasta 15, que es pues al niño de 15 años. Entonces, tú te das un rango y me gusta hacer estas diapositivas en lo de pediatría, porque no todos somos los expertos en pediatría. Entonces, estos rangos nos dan que es más fácil recordar por edad o de forma global. Entonces, para mí, Marlon, se me hace más fácil recordar de forma global. Yo sé que en pediatría es de 2 a 15, ¿no? Entonces, ya depende de la edad, tú haces tus cortes y haces una revisión clínica en enfermedad basada en evidencia y tú dices, ok, para un niño de 5 años tiene que ser 8. Entonces, pues ya, o sea, te estás en un rango sostenido, pero tú sabes que si tú empiezas a medir la presión intracraneal a un niño que, no sé, de 7, 8 años y tienes 27, tú sabes obviamente que no es lo ideal. Entonces ahí tienes que hacer una actuación específica de enfermería para tratar de disminuir la presión intracraneal. Identificar y traer elevaciones de la PIC, prevenir la herniación cerebral, relacionar el tratamiento impartido y pues obviamente mejoras del pronóstico. Los cuidados del paciente neurocrítico, y vamos a empezar ya con la evidencia científica. Acuérdense que en este perfil nosotros siempre vamos a buscar evidencia científica, entonces vamos a partir por niveles, depende de lo que nos recomiendan en México para los cuidados neurocríticos. Acuérdense que nivel 1 es a mayor peso científico, y nivel 3 a menor peso científico, pero todos son estudios recomendados por autores y revisados por las asociaciones específicas para esto. ¿Sí? La presión de perfusión cerebral, dice en un nivel 3 de recomendación, dice la presión de perfusión debe ser 40 y máxima de 70. ¿Sí? La terapia hiperosmolar dice que debe ser hipertónica al 3%. En un traumatismo craneoencefálico se le va a asociar la inhalación intracraneal de 3 a 5 mililitros por kilogramo de peso en bolo y después de 0.1 a 1 mililitro por kilogramo por hora, y mantener una osmolaridad de una presión intracraneal menor a 15 y mantener una osmolaridad menor a 320. Si mal no recuerdo, para adultos es una osmolaridad a 360 para un adulto estándar, y pues obviamente los bolos que le vamos a dar a nuestros niños, pues obviamente es muchísimo menor. ¿Por qué se utilizan soluciones hipertónicas al caso contrario del manitol, que es otro diurético osmótico? Porque las soluciones hipertónicas son muchísimo más estables en torno al estado hiperosmoral, ¿no? Entonces las soluciones hipertónicas nos van a ayudar como una prevención neuroprotectora, pero también nos van a ayudar a una estabilidad, pues obviamente hipertónica, ¿no? Y también las soluciones de 3% pues no te hipotensan tanto como lo hace el manitol en forma sostenida. Entonces la evidencia científica en el nivel 2 dice que tiene que ser soluciones hipertónicas. ¿Sí? Generalmente se da de 3 a 5 mililitros por kilogramo en bolo. Pues sí, a veces que solo nos quedamos con los bolos. Ahora en urgencias pediatría y en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, a mayor hipertensión se dan solo bolos para ir manteniendo, no se dejan soluciones de base, ¿sí? Porque también las soluciones hipertónicas nos causan mayor gasto urinario. Entonces también no se trata tanto de deshidratar al paciente, sino obviamente neuroprotegerlo, que sería pues obviamente con las soluciones hipertónicas para que se nos vaya desinflamando el cerebro, ¿sí? Los cuidados neurocríticos dice que la temperatura en un nivel 2 de recomendación, la hipotermia moderada tiene que ser de 36 a 37 grados máximo, tan pronto no se puede un evento por 24 horas, ¿no? Dentro de las primeras 8 horas después del trauma y hasta las 48 horas o sea, dentro de las primeras 8 horas y hasta las 48 horas tienes para bajar y reducir la presión intracraneal, si no va a resultar una herniación cerebral. Sí, el recalentamiento, cuando nosotros tengamos la necesidad de tener un enfriamiento terapéutico, no tiene que ser mayor a 0.3 grados por hora, ¿sí? En adultos es 0.5, en pediatría es 0.3, tienen que ser un poquito más lentos, y la idea es la normotermia para evitar coagulopatías, ¿sí? En el nivel 3 de recomendación en la ventilación dice que tienes que evitar el CO2 menor a 30 miligramos de mercurio en las primeras 48 horas y pues obviamente la hiperventilación puede causar hipertensión intracraneal refractaria y puedes bajar el CO2. Entonces no
no tienes por qué hiperventilar. Sí, lo que se trata de llevar a un neurocrítico es a lo más basal posible, ¿sí? A las respuestas más normales que se pueda tener un paciente, ¿sí? Entonces, pues no hay, porque antes la hiperventilación nos decía que nos bajaba más el CO2 y no sé qué. Entonces, pues no, o sea, en la actualidad, en el nivel 3 de recomendación, en estudios, casos y controles, donde nos dice que tiene que ser estabilidad, homeostasis corporal total. Sí, en el uso de esteroides en el nivel de recomendación 1, que es el más alto, y 2, dice no se recomiendan ni para mejorar el pronóstico ni para disminuir la hipertensión intracraneal. El uso de esteroides actualmente en 2026 ya no está, pues ya no tiene una evidencia de recomendación buena, a menos de que el médico considere por algunas razones que él tenga, pero pues bueno, se puede dar, pero pues obviamente sabemos que ya no, para hipertensión intracraneal ya no funciona, ¿sí? La profilaxis anticonvulsiva en el nivel 3 de recomendación, que es la fenitoína profiláctica, puede ser considerada para disminuir el riesgo de convulsiones post-trauma en traumatismo craneoencefálico severo. Pero pues obviamente es profiláctica, no se debe usar de rutina, no se debe usar de protocolo, ¿sí? Es profiláctica y se usa la fenitoína a diferencia de otros anticonvulsivos porque es un poco el efecto de acción, pues la vida media es mucho más rápida que por ejemplo otros anticonvulsivos. Los cuidados del paciente neurocrítico en la sedación y bloqueo neuromuscular. Dice que el diopental suele ser considerado como el tratamiento de base para la hipertensión intracraneal y tenemos que mantener un BIS de 40-60 moderado, ¿sí? La escala del índice bispectral nos dice la escala y dice que entre 40 y 60 pues es una escala de sedación moderada, no ni tan profunda ni tan despierto el paciente. Eso nos ayuda a mantener una homeostasis cerebral y mantenerlo relajado. Si mantienes al paciente bien sedado en las primeras horas del cuidado neurocrítico, vamos a disminuir considerablemente la hipertensión intracraneal. Sí, vamos a disminuir pues obviamente el índice de perfusión cerebral. Sí, el nivel 3 dice que el uso de propofol tanto para sedación como para manejo de la hipertensión intracraneal. El propofol sí es bien utilizado, no en edades tan tempranas, por ejemplo en pacientes recién nacidos, porque pues el principal efecto adverso del propofol pues es la hipotensión. Sí, entonces el propofol pues obviamente sí lo podemos tener cuando ya tenemos ya medicamentos pues obviamente para la hipotensión, ¿no? Que sería la norepinefrina, que es el principal medicamento que se utiliza para esto. Cuando ya tenemos protegidas las resistencias vasculares periféricas, ya podemos utilizarlo sin problema, porque a mayor hipotensión que nos causa el propofol, podemos ir subiendo las aminas, ¿sí? Y pues las catecolaminas que son importantes, ahorita las vamos a mencionar. La craniotomía descompresiva, la frontotemporal, las primeras horas, obviamente. Que pues obviamente lo ideal para ese tipo de pacientes pues es la craniotomía, ese es el tratamiento. El índice bispectral, que es muy importante mencionarlo, pues obviamente lo vamos a hacer en pediatría, dice mayores de 1 y 2 años se utilizan prácticamente los mismos objetivos que en adultos, manteniéndose en un índice bispectral de 40-60 durante la anestesia general y menores de 6 a 12 meses, el índice bispectral debe interpretarse con cautela, ya que la corrección profunda de la anestesia es menos confiable. ¿Por qué? Porque no tiene tantas respuestas que nosotros podamos interpretar. Pero el índice, pues tenemos que hacerlo de 40-60. En un niño, pues obviamente tiene que estar siempre monitorizado el BIS en el monitor. ¿Por qué? Porque es complicado identificar las respuestas humanas que el niño nos dice, ¿no? Entonces, a mayor movimiento, o sea, no significa que en la unidad de terapia intensiva tengamos, o en urgencias pediatría, que tengamos el paciente sedado, significa que no tiene que hacer ningún movimiento. Yo siempre le explico a los familiares, el paciente pues está vivo, entonces que se mueva, que tosa, que haga estas acciones, pues pues obviamente no nos va a dejar pues complicado, entonces entenderlo. Entonces un buen manejo, una buena medición del índice bispectral pues, es lo mejor. Las escalas en pediatría, en la escala de sedación, algunos alumnitos míos me ayudaron a hacer estas escalas en una imagen. Tenemos varias escalas de sedación. En la escala de comfort, la escala state venoviral, en la escala de flat, en la escala de Glasgow pediátrica, que es lo que vamos a hablar ahorita, y en la escala de CAP y el uso combinado. Sí, esas son las escalas, le van a pasar la infografía para que ustedes las puedan tener.
Las aplicaciones de cuidados neurocríticos en pediatría. ¿Cuáles son las limitaciones y qué es lo que tenemos que ver? Valorar la profundidad de la sedación cuando el examen neurológico es limitado, disminuir el riesgo de infra o sobresedación, ayudar a ajustar las infusiones de sedantes y anestésicos, por ejemplo, midazolam, propofol, cuando está indicado, o pues obviamente la dexmedetomidina, siempre en conjunto de la evaluación clínica, los pacientes bajo bloqueo neuromuscular, por ejemplo, con rocuronio, becuronio y demás, donde las escalas clínicas no son aplicables, el BIS puede aportar una información adicional. Sí, entonces los pacientes pediátricos que estén ya indicados hacer una sedación más profunda, según la escala de RAS o de Ramsay pediátrico, obviamente que la información tiene que ser adicional. ¿Cuáles son las limitaciones que nosotros vamos a encontrar en la práctica clínica? Dice, es menos confiable en los lactantes menores de 1 año. Pues obviamente no les entendemos. Entonces, generalmente, pues la verdad es que es muy complicado evaluar a los niños. Tienes que estar viendo gestos, tienes que estar viendo la cara, los comportamientos, aprender a conocer esta edad, las respuestas humanas que pueden llevarse. Dice, puede verse afectado por movimientos, actividad muscular, interferencias eléctricas y demás. O sea, son movimientos normales del cuerpo. Entonces nosotros podemos interpretarlo de forma negativa. Entonces, pues puede ser un caso clínico, ¿no? La práctica en un niño neurocrítico intubado con ventilación mecánica duele buscarse un BIS entre el 50 y 70, lo que ya estábamos diciendo, 50 para un recién nacido y hasta 70 para un niño de 15, 17 años, pero lo normal, lo específico que nos vamos a quedar entre el 60 y el 70%, ¿sí? Los cuidados neurocríticos pediátricos, que es el soporte nutricional, debe ser iniciado a las 72 horas después del trauma y llevado a un límite alrededor del 7º día. Cubrir el 60-70% de la tasa metabólica basal y las fórmulas con más del 15% de aporte proteico de péptidos, ¿sí? Entonces, no es dejar de que... Acuérdense que los cuidados neurocríticos, lo vuelvo a repetir para que quede claro, las medidas neuroprotectoras al paciente neurocrítico es de tratarlo de llevarlo a una homeostasis corporal total. Y la nutrición, pues es muy importante porque nos va a ayudar a mantener la glucosa. Acuérdense que el cerebro funciona de 3 formas. Yo siempre le digo a mis alumnos de 3 o 4 formas. Les digo que el cerebro funciona con agua, funciona con electricidad y funciona con glucosa y faltaría el oxígeno, ¿no? Entonces, pues obviamente tenemos una buena alimentación, tenemos una buena tasa media basal, una tasa metabólica basal normal de 50-70%. Y pues obviamente en las fórmulas de proteína 15% pues se va a metabolizar bien, el paciente va a tener súper bien nutrición y cuando despierte, cuando logremos despertarlo, pues obviamente va a requerir menos cuidados posteriores, menos cuidados post-neurocríticos. Los cuidados especializados, enfermedades especializadas en la UCIP, y ya lo hablamos que no solamente es en UCIP, sino también en la unidad urgencias pediatría, dice que es verificar la correcta posición de la sonda antes de la malnutrición, antes de administrar la nutrición, ¿sí? Mantener la cabecera de entre 30 a 45 grados durante la alimentación y al menos 30 de 60 minutos después para disminuir el riesgo de broncoaspiración. Vigilar signos de intolerancia gastrointestinal. Siempre es importante la auscultación del marco cólico. ¿Por qué? Porque no vamos a alimentar o sobrealimentar a los pacientes cuando tienen un parálisis, por ejemplo, de colon. Generalmente pasa por los cuidados neurocríticos, todo el paciente que esté pasando deficiencias neurológicas y generalmente el marco cólico se hace un colapso. Entonces nosotros tenemos que estar auscultando que haya peristalsis. Y vigilar signos, administrar nutrición con bomba de difusión siempre cuando esté indicada, registrar el volumen admitido y el volumen realmente recibido, realizar la higiene bucal y prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica, vigilar las glucemias y alteraciones hidroelectrolíticas, coordinar el soporte nutricional con el equipo multidisciplinario, médico intensivista pediátrico, nutrición clínica, enfermería pediátrica e intensiva. En la unidad de cuidados intensivos, lo ideal, según los estándares que nosotros manejamos en la administración, siempre en la unidad de terapia intensiva, tanto neonatal como el adulto, en pediatría, siempre tiene que haber el equipo y tiene que estar conformado por pediatras, o sea, enfermeras especialistas pediatras y enfermeras especialistas intensivas, ya que actualmente no me gusta tanto mencionarlo, pero
ya que actualmente los programas de estudios de tanto de enfermería pediátrica como de cuidados intensivos no son holísticos, se ven cosas específicas. Ni la pediatra está preparada para atender pacientes críticos, ni la intensivista está preparada para atender pacientes pediátricos, que es lo que se pelea mucho en el área hospitalaria. Entonces, haciendo un equipo, nosotros la solución que buscamos es hacer un equipo en la pediátrica y la intensiva, que cada quien aprenda a ver de forma integral al paciente, entonces podemos llegar a una mejor resolución clínica. La pediatra con cosas de pediatra como soluciones, dosificación de medicamentos, y la enfermera intensivista, pues obviamente para los cuidados neurocríticos, neuroprotectores, que por ejemplo la cabecera, el riesgo de broncoaspiración y demás, y en equipo puede haber una mejor resolución clínica. ¿Sí? Dice las consideraciones específicas para las consideraciones específicas para el neurocrítico, tanto es evitar la hipoglicemia como la hiperglucemia, ¿sí? No suspender la nutrición enteral de forma innecesaria por procedimientos breves, o sea, si vamos a aspirar o así, pues obviamente que hay riesgo de broncoaspiración, y si hay indicación de pararla, pues obviamente, pues eso de pararla, ¿no? Y ajustar el soporte de la nutrición del estado clínico, temperatura, sedación y el uso de vasopresores. Mantener el adecuado aporte de proteínas para limitar el catabolismo asociado a la lesión cerebral. Y aquí les puse una tablita que es una adaptación del ADA, del Standards Medical Care en Diabetes del 2014, del 1 de enero de 2014, donde nos determina cuáles son los valores específicos para las edades, ¿no? De 0 a 6 años, antes de las comidas es de 100 a 180, al acostarse, pues obviamente en la noche, ya que pasó un tiempo prolongado de no alimentación, va a ser de 110 a 200, pero niños de 13 a 19 años van entre 90 y 130 hasta 150, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy vigilando de lo que los pacientes que nos están, nosotros viendo, ¿no? La recomendación se sugiere el uso de vasopresores tipo epinefrina y norepinefrina para usar la sedación y mantener la presión arterial, en consecuencia de la respuesta adecuada a la fluidoterapia, ¿sí? Y pues obviamente no se trata de sobrecargar a los niños, sino se trata de mantener la presión estable para mantener una buena perfusión cerebral. Entonces, los medicamentos, de lo que les mencionaba de la guía de práctica clínica, la recomendación es usar, pues obviamente adrenalina o noradrenalina, ¿sí? El proceso de atención de enfermería especializada en pacientes neurocríticos pediátricos depende de la enfermedad basada en evidencia. Es la valoración. Obviamente, la primera valoración es la valoración por órganos y sistemas. Vamos a valorar al paciente de forma integral, valorando primero el estado neurológico, hemodinámico, ventilatorio, gastrometabólico, renal. Sí, vamos a irlo valorando por órganos y sistemas. Dice, la valoración del paciente neurocrítico pediátrico debe ser sistemática, frecuente y orientada a identificar cambios neurológicos tempranos. Se recomienda hacer un enfoque ABCDE, contemplando con una exploración neurológica completa, ¿sí? Y aquí les dejé, según el manual de versión para profesionales, escala de coma de grado modificada para lactantes y niños, cómo encontraríamos la escala de coma de grado. Por depende. Obviamente que la escala de coma de Laszlo, pues obviamente por sentido común, pues obviamente no va a ser la misma para adultos que para un niño lactante o un niño que no se puede comunicar de forma verbal. Entonces vamos a hacer esas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, en respuesta verbal, en la primera dimensión, que es el número 5, está arrullos y balbuceos. El llanto irritable, llora de respuesta al dolor. Sí, tenemos que aprender a conocer la escala para poder nosotros implementarla de forma consciente. La valoración de la enfermera especialista, dice el de la A es airway, que sería como la vía aérea, la permeabilidad de la vía aérea, necesidad de intubación, reflejos de tos y de dilución, riesgo de broncoaspiración, que es después la respiración, de breathing, es la frecuencia y el patrón respiratorio, la saturación de oxígeno, trabajo respiratorio, la capnografía y los parámetros de la ventilación. Después está la circulación, que es la frecuencia cardíaca, presión arterial, llenado capilar, pulsos periféricos, balance hídrico, perfusión cerebral y el déficit neurológico. Disability, ¿no? Es lo más importante. En el déficit neurológico, con la escala de coma de Glasgow, si el paciente ya lo están despertando, obviamente con mayor razón tenemos que evaluar estas respuestas.
protocolo de ingreso a la UCIP dice que la acción de sesión número 1, identificación y diagnóstico, acción de sesión, comunicación efectiva, la preparación de la unidad. Pues obviamente, ¿qué es lo que voy a ocupar para un neurocrítico? Pues obviamente el BIS, el monitor de la presión, la preparación de la línea arterial, que es importante para mantener la homeostasis, y la conexión a la ventilación mecánica. Generalmente es asistido por control por presión o por volumen. La posición del paciente debe ser incorporada a 20-30 grados cuando hayan descartado posibles lesiones de columna cervical. No todos los pacientes se ponen de 20 a 30, sino hasta que se descartan lesiones de columna, ¿no? En caso de que estas existan, debe bascular la cama a un máximo de 20. Generalmente lo dejamos a 10, con la fin de levantar la cabeza para obviamente prevenir neumonías o broncoaspiraciones, ¿sí? La monitorización respiratoria debe ver capnografía, monitorización del PCO2. Dado que no haya, pues se tiene que tener una línea arterial para estar sacando gases continuamente para para satisfacer esta necesidad, ¿no? Los valores de la presión deben ser, pues obviamente, relacionados con su nivel arterial y optimizar el aporte cerebral de la hemoglobina, el PCO2 y la saturación, ¿sí? La monitorización hemodinámica, la presión arterial debe ser monitorizada de forma invasiva con una catéter arterial en pacientes con inestabilidad hemodinámica. La vasoconstricción periférica, las presiones deben estar por el porcentil de la edad y requerimientos específicos, es decir, de apreciar las técnicas. Es difícil de apreciar con técnicas no invasivas, o sea, no puedes mantener una estabilidad y medir al paciente. No le vas a tomar la presión cada 5 minutos o cada 3 minutos, entonces tenemos que ver la variabilidad de esos porcentiles. Colocar y fijar el transductor ideal en la línea, pues obviamente en el eje flebostático, y lugar ideal es el primer tercio del brazo con cinta colocada en un apósito alcoholado con la base del transductor. A los pacientes pediátricos, bueno, y también lo hago con adultos, siempre pongo el transductor pegado al mano, el nivel del eje flebostático. No tiene que ser fuera de la cama porque el niño pues es niño, entonces se va a estar moviendo. Entonces nos va a dar muchos falsos positivos del nivel de la presión arterial conforme al movimiento de este. Entonces tiene que ser siempre pegado, siempre el transductor tiene 2 orejitas donde vamos a meter las cintas o vamos a poner tela, donde siempre el eje flebostático debe estar pegado al brazo, ¿sí? Entonces ahí es un punto importante. Enfermería basada en evidencia pueden aumentar la presión intracraneal. ¿Qué es las acciones que yo puedo hacer que no me estoy dando cuenta que lo estoy haciendo y aumenta la presión intracraneal? La aspiración de secreciones innecesarias. Debes aspirar secreciones solo cuando sea necesario. Ya casi todo el mundo conocemos obviamente cuáles son los requerimientos para la aspiración. Y las estimulaciones necesarias para el paciente, pues obviamente el paciente tiene que estar tranquilo, tiene que estar en un lugar de confort. Tenemos que manejar también pues obviamente el espacio. La posición de la cámara no debe estar a cero, la maniobra de Valsalva. Cada vez que nosotros ponemos a cero y levantamos, hacemos maniobra, entonces también esto aumenta la presión intracraneal. Pues obviamente la tos, la hipercapnia, el control del CO2 tiene que ser de CO2 mayor a 40, pues obviamente se asocia a mayor vasodilatación en los vasos cerebrales. Por consiguiente, pues obviamente aumenta la presión intracraneal. La cabeza presionada contra el pecho jamás tiene que estar presentada porque no hay un buen retorno venoso. Entonces eso también, siempre tenemos que mantener la cabeza neutra y obviamente volteando hacia arriba. Los tipos de catéteres para la medición de la presión intracraneal. Hay 3 tipos: el catéter epidural subdural, el catéter ventricular y catéter intraparenquimatoso. Para cuidados de enfermería, los 3 se manejan y tienen los mismos cuidados, ¿sí? Porque son elementos que son extracorpóreos, entonces tienen los mismos cuidados. Pero pues obviamente para la medición pues tiene mayor complicaciones cada uno. Cada uno tiene pues obviamente mayor riesgo de lesión, ¿sí? Este tipo de catéter nos servirá para medición con catéter que podemos monitorizar la PIG y drenar líquido cefalorraquídeo. Si nosotros estamos viendo que a un niño le habíamos quedado que va a ser de 2 a 15 de la presión intracraneal, de 2 a 15 miligramos de mercurio, entonces estamos viendo que un niño de 5 años, el que podíamos, un lactante mayor, que ponemos el ejemplo que tiene que ser 8 la medición intracraneal, la presión intracraneal, y tiene, no sé, 27, pues obviamente tenemos que descomprimir inmediatamente el cerebro de este niño, porque si no va a causar herniación. Entonces este catéter sirve para drenar también líquido cefalorraquídeo para bajar la presión intracraneal.
¿sí? También, por tanto, podrán aumentar las muestras de cultivo y administrar fármacos de forma intratecal cuando sea necesario, ¿sí? La administración de fármacos directamente al sistema nervioso se llama administración intratecal. El paciente de la PIC que esté con catéter, mediremos la PIC, podemos drenarlo dependiendo de la localización del distal, frecuentemente pues su contenido cefalorraquídeo o sangre, depende si el caso. Cuidados específicos, dice que corregir trastornos electrolíticos. Tenemos que purificar muy bien el sodio porque estamos administrando soluciones hipertónicas al 3%, tienen que estar a 135, 145 mini equivalentes por litro, y mantener la osmolaridad plasmática de entre 285 para recién nacidos y 320 para los niños más grandes. El manejo de gasto urinario y la densidad urinaria siempre tiene que mantener la homeostasis. La glicemia entre 100 y 180. La normotermia, pues obviamente aquí ya lo dijimos, de 37 máximo 37, menos de 36 no. ¿Sí? Nutrición entera precoz cuando sea posible, manejo de la sedación y manejo de drogas vasoactivas. Las drogas que son catecolaminas, generalmente ya lo dijimos que la evidencia más recomendada es adrenalina o norepinefrina, ¿sí? Mantener los circuitos de conexiones siempre estériles con manejo de antiséptico. Vamos a pasar con el proceso ya estandarizado. Ya hablamos de los cuidados específicos del no estandarizado y el proceso ya vamos a hablar de NANDA-NIC-NOC, ¿sí? El diagnóstico enfermero es el 049, disminución de la capacidad adaptativa intracraneal relacionado con la lesión cerebral y evidenciado por aumentos desproporcionados de la presión intracraneana después de un estímulo. Los resultados NOC es el 0909, el estado neurológico, el 0912, el estado neurológico, la conciencia, el equilibrio hídrico, el equilibrio hidroelectrolítico y ácido base. ¿Por qué me gusta poner Porque vamos a trata de cuidar todo lo que tiene que ver con lo que estamos hablando de cuidados neurocríticos, tanto el equilibrio hidroelectrolítico, que hablamos de soluciones hipertónicas, y el ácido base, que es el estado respiratorio, y el estado neurológico. Intervenciones: manejo de electrolitos, manejo de líquidos, manejo de edema cerebral, mejora de la perfusión y monitorización neurológica. Fundamentación: observar si hay manifestaciones de desequilibrio de electrolitos, monitorizar el estado hemodinámico, elevar la cabecera de la cama, mantener la alineación cabeza, cuello, tronco, minimizar los estímulos ambientales, consultar al médico para determinar el margen de parámetros hemodinámicos, comprobar tamaño, simetría y relación a las pupilas, vigilar la tendencia de la escala de Glasgow si hay movimientos de pronación o temblores, que serían obviamente las convulsiones, ¿sí? Este diagnóstico 00049 es el que nos habla más de todos los cuidados específicos, el proceso más estandarizado para lo que estamos hablando ahorita, ¿sí? Después está uno de riesgo, que es el 3025, riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos relacionado con la cirugía y la lesión traumática. Es el equilibrio hídrico y la hidratación, manejo de los líquidos, monitorización de los líquidos y monitorización de signos vitales. Realización de registro preciso, esa hidratación, mantener el nivel de flujo intravenoso, mantener posibles factores de riesgo de desequilibrio, monitorizar y registrar cada hora la PIC, la PAM y la presión de perfusión cerebral, frecuencia y ritmo cardíaco y pues obviamente la pulsación. Son los signos vitales. Otro de riesgo que es relacionado con la infección, que pues obviamente tenemos muchos dispositivos invasivos y pues obviamente sí, los dispositivos invasivos, el control del riesgo, curación de la zona de inserción del tornillo y Richmond y el estado infeccioso. Intervenciones: mantener los dispositivos de acceso vascular, los cuidados de sitio de inserción, control de las infecciones, mantener el catéter urinario y manejo de las vías artificiales. La fundamentación dice que es la técnica séptica, la manipulación de los accesos venosos y arteriales, pues obviamente sépticos, necesidad de mantener higiene corporal, proteger la piel y buena apariencia física. La norma 045, 017, 022 que nos habla obviamente de terapia de infusión y otras normativas que nos dicen las específicas para México, y indicadores de calidad de enfermería. Aquí les dejo un poquito de la bibliografía que fui poniendo abajo, de dónde fue sacado cada fragmento de la presentación. Lo más importante, y como recomendación lo hago en las notas de enfermería, que ahorita que estoy en el área administrativa,
son muy, muy importantes. Entonces se tiene que plasmar todo lo que estamos haciendo para fundamentación, obviamente, jurídica. Las notas se tienen que escribir por órganos y sistemas, se tienen que determinar por, obviamente, depende de la institución. Hay veces que la institución la valoraron con Mayor y Gordon y demás. Entonces se tiene que apegar, pero siempre se tiene que hacer una nota escrita de cómo encuentras al paciente, de cómo lo recibes y obviamente la valoración y las recomendaciones que se dan al siguiente turno y tenemos que poner un estado. Siempre al final de la hoja tienes que poner un estado de cómo entregas al paciente. Por ejemplo, situación, siempre le pongo situación crítica, situación comprometido neurológico, situación comprometido metabólico, para que el siguiente turno al leer tu hoja sepa por dónde empezar o sepa qué es lo que tú estuviste cuidando durante tu turno, ¿no? Porque el turno pues obviamente se termina. Entonces tú al momento de la entrega de turno, de forma escrita, tú pones qué patrón o qué órgano estuviste cuidando. Por ejemplo, si el paciente tuvo poliuria, todo el turno y el paciente está administrando salinas al 3%, pues obviamente lo que tú estuviste cuidando es compromiso, ¿cuál? Pues obviamente renal, ¿no? Entonces tú pones ahí qué es lo que estuviste viendo y pues, compromiso, pues obviamente genitourinario, depende. Sí. Entonces eso es muy importante siempre que quede registrado para si hay alguna aclaración después, no sea problema. Sí. Muy bien, excelente, doctor Marlon. Agradecemos mucho esta charla exponencial, magnífica y de suma importancia. Me quedo con una de las perlas clínicas también de las que usted nos hablaba sobre la variabilidad, ¿verdad?, de los grupos etarios en los pacientes pediátricos, ¿no? Hablábamos mucho sobre la mortalidad en el paciente lactante menores a 12 meses. En cuanto a estos, generalmente presentan estos cuadros clínicos, generalmente se duplica la mortalidad en estos pacientes en comparación al grupo etario, ¿verdad? Y bueno, en estos momentos, doctor, nos llegan algunas preguntas al chat que quisiéramos, por favor, realizarles si el tiempo lo permite. La primera es, ¿cuál es la evidencia actual de las soluciones hipertónicas como medidas neuroprotectoras ante el edema cerebral en niños? Fíjate que eso es muy importante porque la práctica anterior, hasta el 2012 me parece, recomendaba como nivel 1 de recomendación administrar manitol como diurético osmótico. Actualmente, ya lo mencionaba un poquito en la presentación, el manitol pues ya no está porque causa hipotensión y causa algunos, pues obviamente poliuria, pues obviamente es un diurético osmótico, ¿no? Que sí nos desinflama el cerebro, pero también nos ayudaba pues, a deshidratar al paciente. Tendríamos que tener soluciones sustitutivas, por ejemplo, la base tenemos que tenerla muy alta para poder obviamente compensar estas pérdidas, ¿no? Que hablábamos de pérdidas sensibles, que generalmente son las que causamos nosotros. Se utilizan las salinas al 3% con una evidencia de después del 2020 porque obviamente se vio la comparación, la comparativa de estas, de cuáles son las mejoras clínicas del paciente y las glucosas, las salinas al 3% como soluciones hipertónicas, pues funcionan muchísimo mayor. Sí, entonces, pues esa es la evidencia. Ya, pues ya lo dije, o sea, generalmente se utiliza con bolos, pero también si hay necesidad de dejarla como base, se utiliza 0.1 para recién nacidos hasta 1 mililitro por kilogramo de peso. Excelente, doctor Marlon. Y sobre todo importante que los consensos españoles, quienes también nos han aportado en estos últimos años, pues nos han dado también ese veredicto, ¿no? De primera instancia, utilizar soluciones hipertónicas con soluciones de cloruro de sodio y posteriormente, digo, en caso de no tenerse, ¿verdad? Que se nos ha presentado también en algunas unidades, pues utilizar el manitol, que ya no está actualmente recomendado, pero pues aquí a veces... Pero con muchísimo más cuidado. ¿verdad? Sí, claro, sobre todo. La segunda pregunta, doctor, es... ¿qué criterios influyen verdaderamente en la realización de una tomografía axial computarizada en niños, ¿verdad? Un tema muy, muy importante y selecto, sobre todo en este grupo de pacientes. Fíjate que es un tema muy controversial, ¿eh? O sea, no es la primera vez que se me pregunta eso del ataque en niños, ¿no? Hay una actualización que nos dice que es una regla, se llama PERCAN, es una regla específica para estandarizar cuándo se necesita la tomografía computarizada axial o cuándo no, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces que niños que caen de su propia altura, pues es una cuestión de lógica, ¿no? No todos los niños van a requerir, pues obviamente, un manejo más agresivo, ¿no? El meterlo también al tomógrafo, pues genera muchísima ansiedad de estos niños y no se puede, generalmente tienen que sedarlos y demás para poder tomar esta, ¿no?
Se utiliza la fórmula, no es una regla PERCAN, que es, obviamente se toman diferentes factores. Por ejemplo, en menores de 2 años se valora, pues obviamente el Glasgow tiene que ser mayor a 15, ¿no? Con la escala pediátrica, pues obviamente de Glasgow, la alteración de estado mental y la fractura de cambio palpable, pero esos son factores cualitativos. Entonces el PERCAN a mí se me hace un poquito complicado saberla, a menos de que sea un pediatra muy que sepa pues todos los factores cualitativos, porque no son factores que tú puedas medir, sino son percepciones. Sí, entonces en los niños mayores de 2 años, pues obviamente que tengas, pues obviamente signos de alguna fractura, pues obviamente del cráneo, que tú la puedas palpar, y pues una alteración neurológica. Obviamente que los niños que tienen déficit neurológico ya marcado menor a 8 de Glasgow, pues a todos se les va a hacer como protocolo, ya que una vez que tenga manejada la vía aérea, ¿no? Pero pues sí, o sea, cuando llegan así, que se cae, que se me cayó de la cuna y no sé qué, pues obviamente no todos los niños, pero si tiene alguna alteración, pues obviamente se tiene que hacer, pero la escala se llama PERCAN. Excelente, doctor, muchas gracias. Y de manera subjetiva también, ¿verdad? Se recomienda generalmente cuando la puntuación va a una escala moderada, ¿verdad? Que generalmente ahí influye mucho el uso de esta escala PERCAT. Y bueno, la tercera pregunta que aquí nos realizan es, ¿influye en ellos el diámetro de la vaina del nervio óptico medido por ecografía? Claro, teniendo en cuenta que la ecografía crítica es actualmente el quinto pilar, ¿verdad? De la exploración física. ¿Cuál es la postura, doctor, ante esta misma? Pues la postura depende de quién la diga, ¿no? Después pero eso se llama postura, ¿no? Para mí, como intensivista, a mí me gusta la medición invasiva. ¿Por qué? Porque yo puedo ofrecerle mejores mejoras clínicas. Pero, pues obviamente la vaina del nervio óptico no está peleada con la pediatría, ¿sí? La pediatría lo puedes utilizar y puedes medir la vaina del nervio óptico y es una alternativa de solución. Por ejemplo, un hospital de segundo nivel que tengan pacientes críticos, neurocríticos, que no cuentan con las mediciones de presión intracraneal, que también lo entiendo, ¿no? Yo trabajo en tercer nivel, entonces ahí sí lo tenemos, pero en un hospital de segundo nivel no lo tienen, pues te acostumbras a trabajar con lo que hay, ¿no? Entonces la medición de la vaina del nervio óptico como para monitorización de la presión intracraneal, pues obviamente es lo mejor, es el quinto pilar, tú lo dices. Entonces, si obviamente no lo tienes, pero tienes una alternativa que es el ecógrafo, pues obviamente que mejor, porque le vas a ofrecer una mejora clínica, le vas a ofrecer un mejor tratamiento al paciente, ya sea pediátrico, adulto o de todas las edades. Si lo tienes, pues lo utilizas. Cada quien trabaja con los recursos que se utiliza, ¿sí? La sensibilidad es un 85 a 92%, la especificidad es del 80 a 90%, entonces no está peleado con lo demás, pero por ejemplo, la medición invasiva de la presión intracraneal es del 94 al 100%. Entonces, ¿cuál es mejor? Pues obviamente que el invasivo, pero si no tienes oportunidad, pues obviamente un 92 de 80 a 90 del 80 a 92%, pues no estaba nada mal, ¿no? Es correcto, doctor. Y sobre todo el contexto clínico de saber en qué área estamos, algo muy importante que usted comentó desde el inicio, los cuidados críticos no son un lugar, sino una actitud, ¿verdad? Iniciando en el servicio de urgencias, generalmente a veces no lo tenemos. Y bueno, estas mediaciones con los protocolos ecográficos pueden servirnos bastante. Y bueno, doctor, con esto ya finalizamos la sesión. A nombre del doctor Gustavo López Orozco y de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, les damos muchísimas gracias, por supuesto, por estar esta noche con nosotros. A todos nuestros asistentes les pedimos suscribirse sobre todo y afiliarse a la Sociedad Mexicana para poder tener el acceso a estas sesiones y bueno, ante el Comité de Enfermería, pues les deseamos una excelente noche. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente semana.
Ciudad de México. The IFEM Academy is a global initiative by the International Federation for Emergency Medicine. It unifies IFEM's diverse educational activities into a learning mission that supports advocacy for IFEM's vision. This e-learning platform will include courses, webinars, and digital content, co-created with expert global partners, available in multilingual formats. Hello, my name is Dr. Saleh Faris Al-Ali. I'm the president of the International Federation for Emergency Medicine. We would like to bring you information on the IFEM Academy, an exciting development for educating professionals working in emergency care all over the world. Hello, my name is Dr. Fionn Davis, and I'm a past president of the International Federation for Emergency Medicine. I am passionate about education. The IFEM Academy project connects the best of the world's emergency medicine e-learning resources and the best teachers to the staff in hospitals in all corners of the world, filling a big gap for those in greatest need. State-of-the-art, bite-sized learning will underpin more formal webinars and in-person courses. Hello, I'm Dr. Pauline Convocar, the president of the Asian Society for Emergency Medicine and the president-elect of the International Federation for Emergency Medicine. As a faculty member and mentor to emerging leaders, I have witnessed how access to knowledge changes not just clinicians but entire systems. The IFEM Academy brings world-class education to every corner of the globe, ensuring that even in low and middle-income countries, excellence in emergency medicine is achievable. When we invest in the academy, we invest in people. We nurture the next generation of emergency physicians. We sustain growth, and we move together toward equitable, quality emergency care for all. Together, let's make learning truly global with the IFEM Academy. Hey everyone, I'm Dr. Priska Kizito from Uganda. I've spent much of my time helping build emergency care systems and training programs across our country. And I realized that across Africa, many providers that are dedicated to emergency care strain in terms of learning and access to structured, quality, ongoing training. And this is why the IFEM Academy really excites me. It will help connect us in terms of collaboration, enable us to link up to better resources and even collaborate in terms of teaching. This will enable everyone everywhere to access the available resources and empower all clinicians in emergency care across the world. Thank you. Hello, I'm Dr. Martin Torraco, an emergency medicine consultant from Argentina. In many parts of Latin America, getting consistent, high-quality training in emergency medicine can be quite a challenge, especially in low-resource or remote areas like smaller towns, rural communities, or regions with harsh climates. That's why the IFEM Academy is such a brilliant initiative. It brings together trusted, evidence-based learning from around the world and makes it easily accessible to clinicians wherever they are. I really believe this will help strengthen our specialty, support professional growth, and ultimately improve the care we can deliver. IFEM's vision is to provide the emergency medicine go-to resource, which gives equitable access to the world's emergency physicians, nurses, and paramedics. We would value your support. sucedan en la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencia. Capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia.